Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, donde se ve esta silla mecedora, cómo empieza a mecerse de una forma pero brusca. Pero no solo eso, yo coloqué el primer cámara, que en el primer ángulo hacia lo que es la habitación, la mesa y las sillas, y otra ángulo testigo que está detrás de esas sillas. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. Los espejos. Yo te hago la pregunta aquí que estás en este en vivo. Para ti, ¿qué es un espejo? No solamente como uso de tocador, o tal vez si tiene algún contexto un poco más mágico, místico. ¿Qué es lo que te determina a ti y a tu creencia un espejo? ¿Eres de aquellas personas que simplemente se observa y ya? ¿O eres de otras personas que incluso tapa los espejos antes de irse a la cama? ¿Cuál es tu punto de vista? Quiero leerte. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, ya llegamos a los 50,000. Pero creo que estamos como ni en la cuarta parte del camino. Necesitamos más suscripciones, pero sobre todo que activen las notificaciones para que les lleguen este tipo de contenidos. Sobre todo que les avisen, porque hay mucha gente que de repente me menciona que no se entera. Bueno, haz lo propio, suscríbete, activa las notificaciones y cuando te diga YouTube personalizado, no le hagas caso. Dile que todas, para que te avise. Una de las manifestaciones más importantes en esa hacienda es el movimiento de objetos sin razón aparente, que es por lo principal que nosotros llegamos a investigarla. Pero otra es un fenómeno que justo por eso tenemos en presencia de una de las experimentaciones que nosotros realizamos en el Tour Insólito, que la denominamos Momentum o la ventana del más allá. Yo nunca me refiero a que sean portales, porque ya hemos explicado en otros podcasts o en algunas entrevistas que usualmente la gente le da un contexto de es un portal dimensional, es un portal que hace pasar las entidades y cosas así. A ver, sí hay una base para pensar que es un portal, porque con una directriz de alta magia, es decir, un alto mago, y no es para menospreciar a nadie, pero un alto mago no es aquel que te hace el hocus pocus, ojo con eso. Un alto mago es un erudito de las ciencias ocultas, que te puede manejar la evocación e invocación de entidades espirituales comunes, así como también de entidades de jerarquía muy alta, los primigenios y otras entidades muy portentosas. Y es un erudito que puede manejar las artes ocultas, como ya lo dije, pero guiados a la necromancia o nigromancia. La necromancia o nigromancia es el arte oscuro de contactar con los muertos para la adivinación. Es decir, se utiliza un espíritu de una persona, usualmente son espíritus de personas, pero también se utilizan entidades más portentosas. Usualmente son espíritus de personas que los cuestionan, les preguntan, incluso hacen como operación, por así decirlo, de manipulación sobre las entidades espirituales, ¿no? Les pido una disculpa si me escucho un poco ronco, pero ténganme paciencia, pues si de repente estoy a cada rato ¿no? Entonces ahí échenme la mano con eso.
Les decía, el nigromante o necromante hace la operación de la manipulación de una entidad espiritual para poder tener adivinación del futuro presente. Cuando les hablo del futuro presente, estoy hablando del futuro que estás viviendo. Es decir, ojo con eso, no estoy equivocándome en conceptos. O sea, el futuro es futuro, el pasado es pasado y el presente es presente. El presente es el que vivimos, el futuro es lo que va a pasar mañana. Ese es un futuro presente, un futuro futuro. El futuro sería lo que va a pasar en un mes o lo que va a suceder en un año. El futuro presente es lo que va a pasar de un día para otro o en semanas, máximo una semana aproximadamente, bajo los contextos de las artes oscuras de estos altos magos. Usualmente el alto mago utilizaba principalmente pentáculos como los que están detrás de mí, que ya hemos dicho mucha explicación, un poco, no hemos profundizado en los pentáculos per se, pero sobre todo la gente que ha visto nuestros contenidos aquí en Códigos Paranormales siempre pregunta, ¿qué son esos símbolos de atrás? Bueno, son pentáculos que pertenecen, son como sellos, que son denominaciones dentro de las clavículas salomónicas, que son aludidas a los demonios. Dentro de los demonios están como, vamos a ponerlo así, como clasificados por ciertas jerarquías, con cierto tipo de a su cargo de legiones y cosas así, ¿ok? Bueno, los altos magos, que serían los necromantes o nigromantes, son los que hacen operación principalmente en los cementerios. En aquellos entonces, de cuando se estilaba la necromancia o la nigromancia muy popular, era en los cementerios, y los altos magos llegaban con un montón de elementos de todo tipo, tanto elementos naturales como elementos minerales. Al decirte elementos naturales me refiero a conceptos como, por ejemplo, tal vez pieles curtidas de chivo, ¿no? Por darte un contexto, un elemento natural. Un elemento mineral, evidentemente, pues sal, cuarzo, bla, bla, bla. Y así otros objetos que son como muy dentro de, pues, de la utilización de estas grandes misas, porque sí, de alguna forma se les denominaba misas. Los altos magos se caracterizaban en ese concepto. Era aquella persona que por su conocimiento y sabiduría podía ejercer manipulación en los espíritus comunes y en los espíritus superiores, ¿ok? Y estos usualmente utilizaban ya sea espejos que ellos elaboraban o incluso elementos metálicos que eran muy reflejantes. También utilizaban agua, ¿no? Hay un concepto dentro de los necromantes o nigromantes que eran los hidromantes, y estos eran estos adivinos o estos grandes magos que utilizaban el agua para este tipo de evidencias, pero insisto, son evidencias del futuro presente, es decir, lo que sucedía en 24, 48, 72 horas o una semana máximo. Y estos eran muy asediados por los grandes lores, ¿no? En aquel entonces, estamos hablando posiblemente del siglo III o siglo IV. Eran como muy eran muy valorados o sobrevalorados hasta cierto punto, porque había también en esas épocas los fraudes, ¿no? Estaban en el contexto de decir yo soy necromante o nigromante, y utilizaban la ignorancia del lord o del feudal para engañarlo y empezarlo a chorear, como muchos que allá afuera se ostentan como tal. Entonces había un poco de todo, pero también estaba el erudito, ¿no? Aquella persona que incluso no era como el brujo o el mago de los lores, ¿no? Muchas veces se tenía ese contexto de que en un castillo, hablando de 1500, 1600, que en un castillo se tenía como hasta su fantasma, ¿no? Era como el fantasma, el rey y la reina, los súbitos, y tenían a su mago o su brujo, ¿no? Por así decirlo, de cabecera. Estos no
a los que me estoy refiriendo de estos altos magos eran prácticamente ermitaños. Y estos ermitaños se recluían en un bosque o a las afueras del poblado, y usualmente eran requeridos cuando tenían que hacer, por ejemplo, videncias en torno a ganar una batalla en contra de un imperio, cosas así. Y no me estoy yendo a la cuestión de la literatura de ficción. La literatura de ficción se basa en estos hechos. ¿Por qué estoy tomando el tema de los altos magos? Porque quiero entrar de lleno al concepto de lo que vamos a hablar hoy, que es el elemento espejo. Para nosotros es un elemento de visualización de las entidades espirituales. Es decir, con un espejo, en una experimentación de contacto con los muertos, una manera más factible para nosotros, lo hemos constatado e incluso lo hemos evidenciado, en un elemento básico para poderlos ver, incluso fotografiar y videograbar, es el espejo.